¿Qué pasa, chavales? Esto es 13 Warrior y hoy vamos con todo el lore traducido del Arcane Journal de Bretonia. Así que nada, comenzamos. El reino caballeresco. Bretonia es uno de los grandes reinos del viejo mundo, con vastos ejércitos contados entre los más poderosos de todas las naciones de hombres. Se extiende desde las estribaciones de las montañas grises en el este hasta las costas del gran océano en el oeste. Al sur está bordeado por los picos precipitados de los Vaults y al norte su costa traicionera es azotada por las mareas viciosas del mar de Garras. El país, ahora conocido como Bretonia, una vez fue ocupado y colonizado por los elfos de Ultuan. En días antiguos, los elfos establecieron magníficos puertos a lo largo de la costa de Bretonia y erigieron ciudades relucientes de piedra blanca en su interior verde. Desde estos puertos y ciudades los elfos comerciaban con los enanos de las montañas y ambas naciones florecían. Sin embargo, cuando estalló la guerra entre las dos razas, los enanos sitiaron y destruyeron las ciudades de los elfos, obligando a sus habitantes a retirarse de donde vinieron, más allá de las olas del océano. Con su victoria ganada, los enanos, cansados de una larga y feroz guerra, se retiraron a su reino montañoso y dejaron la tierra baldía de su paso. En los siglos que siguieron, la tierra se convirtió en un desierto ocupado por los orcos vagabundos y humanos primitivos. De entre estos humanos fue la tribu Bretoni, ancestros de los bretonianos, la que emergió como la más poderosa. Durante largos siglos de guerra, los Bretoni conquistaron las llanuras y valles fértiles enfrentándose a una violenta oposición de los orcos, empujando a sus enemigos hacia los bosques inhóspitos y las tierras altas. Sin embargo, los orcos siempre regresaban y nuevos enemigos surgían para amenazar a las tribus de forma de saqueadores de ultramar, los viciosos noscanos del norte congelado y los antiguos no muertos del ardiente sur. Una élite guerrera. Sin embargo, incluso cuando los enemigos aumentaron en número, muchos entre las tribus bretoni se volvieron menos belicosos. Gradualmente, la gente adoptó las formas de la agricultura y la ganadería, engordando con la abundancia de su trabajo y debilitándose ante la agresión. Así, los bretoni, ansiosos por mantener sus tierras conquistadas con dificultad y defender sus granjas y aldeas de los agresores, se adaptaron para superar a sus enemigos. Se convirtió en costumbre que los más valientes y beligerantes entre los bretoni, aquellos más preocupados por empuñar armas que herramientas, vivieran como guerreros, siempre armados y listos para defenderse de enemigos rampantes. Mientras estos guerreros dividían sus días entre pelear con sus camaradas y vigilar en silencio sus hogares desde altas atalayas detrás de las murallas de la empalizada, aquellos de un carácter menos marcial trabajaban para el proveer a sus campeones elegidos. Así, los guardianes de los bretoni crecieron anchos de hombros y fuertes de miembros, pues cenaban con la carne más rica y el vino más fino que su pueblo podía producir con su trabajo, y se hicieron ricos, dotados con las armas y armaduras mejores elaboradas que su pueblo podía proporcionar con su trabajo. Las altas atalayas que ocupaban crecieron para convertirse en torreones de piedra, alrededor de las cuales se agrupaban las humildes moradas de aquellos que protegían, y el mejor pasto se reservaba para sus caballos de guerra, mientras rebaños de ganado miraban con desconcierto bovino. El código de la caballería. Con el tiempo, aquellos que habían sido elevados como guerreros por sus parientes comenzaron a asumir los deberes de líderes entre su pueblo, y su pueblo les estuvo agradecido por asumir tales problemáticas responsabilidades. Sin embargo, la humildad y el honor impulsaron a estos caballeros, como llegaron a ser llamados, a estar siempre agradecidos por sus vidas de privilegio, pues aunque a veces debían enfrentarse a grandes peligros, eran afortunados por los lujos de los que disfrutaban. En consecuencia, estos caballeros adoptaron un código de honor, establecido por los campeones de las ciudades y pueblos más grandes. Este código formalizaría el acuerdo entre los campesinos y su pueblo, y jurarían votos vinculantes para adherirse a este código, siempre que el pueblo estuviera de acuerdo en mantenerlos en el estilo que habían crecido acostumbrados. En la época de Giles el Bretón, el código de los caballeros de Bretonia creció en importancia, adquiriéndose una gran cantidad religiosa bajo la influencia de la Dama del Lago, la diosa venerada por el primer rey de la tierra. Estas reglas, incluida la primera y más vital en la opinión de todos los caballeros piadosos de Bretonia, fueron posteriormente registradas por uno de los herederos de Giles como los 7 preceptos del código de la caballería. Reglas del honor caballeresco. Además de estos 7 preceptos sagrados del Código de la Caballería, los caballeros de Bretonia desde hace mucho tiempo han elegido ser autogobernados en sus acciones por 5 reglas de honor, también registradas por uno de los heraldos de Giles durante la formalización del Código de la Caballería. A estas reglas todos los caballeros honestos y nobles deben adherirse en todo momento, tratándolas con tanto respeto como preceptos de caballería.
Un caballero debe honrar la pureza del combate en cuerpo a cuerpo. Un caballero honorable nunca debe enfrentarse a un enemigo con ondas o flechas. Un caballero debe esforzarse por aceptar todo desafío en combate personal. Un caballero nunca debe desenfundar su espada contra otro caballero, excepto en juicio por combate o torneo. Un caballero nunca debe someterse a ser tomado como prisionero. Un caballero nunca debe retroceder por miedo, solo para reemplazar una lanza destrozada o retirar un corcel herido. El propósito de estas reglas, tomadas en conjunto como los preceptos, es asegurarse que los caballeros mantengan su honor personal en todo momento, ya sea enfrentando a un enemigo en el campo de batalla o compitiendo contra sus pares en una alegre prueba de armas. Estas reglas y preceptos enseñan a un caballero a comportarse siempre de manera acorde a su estatus, asegurando que disfrutan del respeto que merecen todos los estratos de la sociedad bretoniana, desde los miembros más humildes de la clase campesina, pasando por los numerosos y variadas clases de hombres libres, como comerciantes y artesanos, hasta incluir sus propios pares caballerescos y superiores. Cruzada y conquista. Tan grande se volvió el orgullo guerrero de la clase caballeresca bretoniana y tan diligentes y fervientes se volvieron en la búsqueda de los ideales del código de la caballería que a lo largo de los siglos vastas huestes de caballeros cruzarían las montañas que bordean la bella Bretonia embarcándose en cruzadas profundas hacia el imperio, los príncipes fronterizos y las tierras baldías. Otras cruzadas se han embarcado en grandes galeras que han llevado a sus caballeros de Bretonia y sus corceles a las lejanas tierras de Norska, Arabi e incluso la misteriosa Tierra de los Muertos. El propósito de tales cruzadas es simple: aplastar a los enemigos de Bretonia antes de que puedan reunirse en sus fronteras santificadas y amenazar la humilde existencia de las masas campesinas. Penitencia caballeresca. Sin embargo, a pesar de su ferviente adhesión a los preceptos de la caballería y las reglas del honor, los caballeros de Bretonia no son más que simples mortales. Como tal, no es raro que un joven caballero de genio caliente se enoje y golpee a un compañero, o que un caballero joven titubee y huya ante un enemigo. Si un caballero rompe una regla del código de honor mientras está bajo presión, como en tiempos de guerra, rápidamente buscarán redimirse. Para la mayoría de los caballeros, esta redención se puede encontrar en emprender una noble tarea caballeresca, como buscar el Santo Grial o cazar y matar a una bestia vil. Otros pueden preferir comprometerse al servicio de otro caballero, a menudo de rango inferior, y permanecer en el servicio hasta que su patrón considere que su honor está restaurado. Tales caballeros penitentes, como se les conoce, son una vista común en Bretonia y son fácilmente reconocidos, pues muchos ocultan su heráldica bajo pintura negra y esconden sus colores bajo capas de saco. El voto del exilio. Si bien el tiempo pasado sirviendo penitencia no es inusual entre los caballeros belicosos y orgullosos de Bretonia, no es la única pena para un caballero que rompe las reglas del honor. Para aquellos cuyas faltas son tan grandes que ni siquiera la búsqueda puede esperar para expiar su vergüenza, solo hay un castigo: el destierro. Arrojados más allá de las fronteras de su tierra natal, los caballeros desterrados son obligados a vagar por el viejo mundo por el resto de sus días. Despojados de su heráldica y títulos, sus nombres y hazañas ya no serán cantadas. Sin embargo, para otros el destierro es una elección. Muchas veces un caballero ha rechazado aceptar penitencia, creyendo que su deshonra es culpa de otro, o que sus nobles intenciones han sido gravemente tergiversadas como ignobles por la naturaleza inflexible del código de la caballería. No es raro que tales caballeros tomen el voto del exilio, retirándose junto a todo su séquito de su tierra natal, experimentando grandes dificultades para hacer un nuevo hogar para ellos y sus súbditos en tierras extranjeras. Si un caballero toma el voto del exilio, inmediatamente son considerados por sus pares como habiendo demostrado su honor, pues dejar voluntariamente la justa Bretonia y residir en otra tierra es inimaginable para la clase caballeresca. Aunque sus tierras puedan ser confiscadas, su buena y noble reputación será preservada siempre y cuando comiencen su larga marcha hacia lo desconocido, acompañados de su familia más cercana, sus leales servidores y sus devotos campesinos arrendatarios. Las Hermanas Pálidas. Las Hermanas Pálidas son una cadena de colinas de piedra caliza al norte de las Montañas Grises. Estas colinas desnudas y estériles, separadas de la cordillera por el paso de Guisorux y el río Oís, están habitadas principalmente por pastores bretonianos empobrecidos y agricultores de montaña, vasallosos del lejano duque Walil de Guisorux y sus numerosos varones que guardan el paso. Aquí, los ancestros de los bretonianos construyeron grandes túmulos funerarios con bloques de piedra en los que enterraban a sus jefes y campeones, antes de sellarlos detrás de enormes losas de roca.
Muchos de estos túmulos, ahora derruidos por el paso del tiempo, se han convertido en guaridas de criaturas monstruosas y horrores o muertos. Así es como esta región embrujada atrae mucha atención de cazadores de tesoros errantes y caballeros en busca de aventuras o penitencia. Los primeros que acuden aquí con la esperanza de descubrir riquezas olvidadas sin tener en cuenta los peligros. Los segundos llegan en busca de los mismos peligros, ansiosos por vencer a los monstruos malignos que acechan en las colinas. El macizo Orcal. Las crestas erosionadas por el clima del macizo Orcal dominaban el corazón de Bretonia. Los acantilados se elevaban desde el bosque de Chalons, desnudos excepto por pinos retorcidos y rocas desordenadas. Durante miles de años, esta región ha sido un bastión para las tribus de orcos y goblins que continuamente hacen la guerra contra los bretonianos. Incluso hoy, tribus se esconden entre las crestas y sin importar cuántas veces las poderosas armadas de Bretonia manchen para expulsar a los salvajes con fuego y espada, estas tribus persisten. Las fronteras montañosas. Las fronteras de Bretonia están marcadas al este y al sur por grandes cadenas montañosas. Sin embargo, estas duras barreras naturales no proporcionan al reino mucha defensa natural, pues sus picos escarpados albergan orcos y goblins y otras bestias salvajes en números incalculables. Las montañas grises. Las cumbres envueltas de nubes de las montañas grises marcan la frontera entre Bretonia y el Imperio. De los escasos pasos a través de la montaña, el paso mordedor de hacha, ferozmente guardado por el castillo de Montfort, es notorio por ser el favorito de los ejércitos invasores que intentan cruzar las montañas y ha sido el sitio de muchas batallas sangrientas. En su extremo norte, las cumbres de las montañas grises descienden hacia las colinas del paso de Guisorux, la principal ruta comercial entre Bretonia y el Imperio. En consecuencia, esta región está protegida por muchos castillos y fortalezas formidables, mantenidos por varones belicosos con grandes séquitos de caballeros y hombres de armas. Las montañas del sur. Extendiéndose hacia el oeste de las bóvedas, las montañas del sur marcan la frontera entre Bretonia y Tilea. Aunque las montañas están escasamente pobladas, esconden varias rutas comerciales vitales entre Bretonia y sus vecinos del sur y oeste, y muchos mercenarios tileanos ganan su dinero vendiendo sus espadas para proteger las caravanas que regularmente arriesgan los pasos altos en busca de riquezas. Los grandes bosques. Dentro de Bretonia hay grandes y vastos bosques que permanecen sin colonizar e inexplorados, como islas de misterio y peligro en el corazón del reino. Los bretonianos continúan intentando abrir nuevos dominios dentro de estos bosques, pero sus esfuerzos siempre son frustrados por las misteriosas criaturas de la mitología y el caos que residen en sus oscuros corazones. El bosque de Lorraine. Ubicado al sur de Bretonia, encajonado entre las montañas grises y las bóvedas, el bosque de Lorraine es tan vasto que cambia desde grandes bosques de robles envueltos en nieblas que se levantan de numerosos charcos y lagunas en llanuras bajas hasta oscuros bosques de pinos que se aferran en las laderas de las imponentes montañas. Tan vasto es este bosque que llevaría días, si no semanas, cruzar sus profundidades sin senderos, aunque pocos se arriesgarían a realizar tal viaje. Oculto dentro del bosque está el legendario reino de Azel-Loren. Aquí habitan los descendientes de aquellos elfos que no abandonaron el viejo mundo cuando los enanos los expulsaron de sus hogares, sino que se escondieron en la penumbra arbórea. Aunque el rey de Bretonia reclama soberanía sobre el bosque, en realidad es un reino en sí mismo, gobernado por los elfos. Los bretonianos afirman respetar la soberanía del bosque, aunque en realidad es el miedo supersticioso a los misteriosos elfos y a los oscuros espíritus con los que se asocian lo que impide a los codiciosos duques y varones intentar reclamar porciones del bosque para sí mismos. El bosque de Ardennes. Este inmenso bosque de robles cubre gran parte del cuarto norte de Bretonia, extendiéndose desde las Hermanas Pálidas casi hasta las orillas del Gran Océano. Hay muchos pantanos y lagos dentro del bosque, así como densos matorrales y maleza espinosa. Dentro de estos confines sombríos habitan muchas criaturas malignas. Viles monstruos como dragones, gorgonas o cocatrices hacen sus guaridas en cuevas ocultas entre las ramas carcomidas de los árboles retorcidos, alejados de la furia justiciera de los caballeros de Bretonia. Sin embargo, a pesar de su naturaleza corrompida, los caballeros de Bretonia son atraídos por el bosque. Una interminable procesión de valientes caballeros bretonianos en búsqueda y audaces caballeros errantes se adentran en la oscuridad decididos a buscar los monstruos dentro y matarlos en nombre de la Dama del Lago. El bosque de Chalons.
El bosque de Chalons es completamente diferente de los otros vastos bosques que cubren partes de Bretonia, ya que se encuentra en las tierras altas, al oeste de los riscos rocosos del macizo Orcal. Se extiende mucho a través de un paisaje de barrancos traicioneros y riscos, donde montículos de roca erosionada se elevan por encima de sus árboles retorcidos y deformados. Es una región plagada de cuevas y atravesada por arroyos de rápido flujo, y hay muchas cascadas y pozas profundas, pero agradables, llenas de agua clara de montaña. Sin embargo, el bosque de Chalons de ninguna manera está deshabitado. Con el paso de los años, muchas capillas y santuarios del Grial han sido erigidos en su interior, muchos de los cuales están custodiados por caballeros ermitaños y órdenes monásticas recluidas. Las ciudades amuralladas. Las ciudades amuralladas de Bretonia son mucho más pequeñas que las grandes ciudades del imperio, ya que la mayor parte de la población vive en el campo, cuidando las propiedades y trabajando las tierras de sus superiores caballeros. También hay pocos artesanos y poca industria en el reino, ya que todo lo que un caballero necesita puede ser hecho por sus súbditos. Por lo tanto, las ciudades son pequeñas, aunque bien fortificadas y rara vez cosmopolitas. Courón. Courón es tradicionalmente la capital de Bretonia, aunque el rey actual, Louen Matador de Orcos, mantiene su corte desde su hogar ancestral en el castillo de Brión. Courón es el lugar donde los reyes y reinas bretonianos son coronados y donde los mejores y más grandes caballeros se reúnen para asistir a torneos, justas, cacerías y banquetes. Situada sobre una colina alta al norte de Bretonia, Courón mira hacia Westerland en el este y al mar de Garras hacia el norte. Es una ciudad fuertemente defendida con murallas inmensamente gruesas. Sus baluartes, puertas de entradas y torres son cada una fortaleza por derecho propio. Y bien puede Courón estar defendida, ya que la ciudad ha sido asediada por enemigos muchas veces durante la larga historia. Parravón. Parravón es una ciudad fronteriza ubicada en las estribaciones de las montañas grises, rodeada por todos los lados por abismos y solo accesible por un estrecho puente construido sobre las ruinas de un puente anterior que, según la leyenda, fue levantado por los elfos en un tiempo lejano. Las murallas de Parravón son altas y sostienen muchas torres altas, dando a los defensores una vista dominante sobre los pasos de montaña y tierras bajas. La ciudad está gobernada por Pavan IV, el duque de Parravón, quien tiene mucho trabajo para defender la frontera de los saqueadores orcos y trasgos, e incluso de las ambiciones de los condes belicosos del imperio. Brión. Las torres y almenas de Brión son anchas y fornidas, nada parecidas a las antiguas ruinas élficas sobre las que fueron construidas. Aquí se encuentra el castillo duque de Gastil, la mano roja de Brión, quien sirve a su rey guardando la frontera con Estalia, vigilando las costas occidentales en busca de saqueadores. Para hacer esto, el duque no solo confía en sus numerosos varones acalorados que controlan los territorios fronterizos entre el río Brienne y las montañas del sur, sino también en una flota de barcos de guerra tripulada por una habilidosa armada compuesta por campesinos, hombres libres y comandada por caballeros dispuestos a cambiar su corcel de guerra por un barco de guerra. Quenelles. Situada en las partes altas del río Brienne, casi al borde del bosque de Lorraine, Quenelles es una ciudad verdaderamente espléndida donde aún se conserva mucha arquitectura élfica antigua. La región es famosa por sus abundantes viñedos y la rica corte del duque Redemund III. Se celebran festines y torneos aquí durante todo el verano y los caballeros viajan desde lejos para demostrar su valía y ganar grandes toneles de roble de vino fino. Bordelaux. Aunque está estrechamente confinada dentro de sus grandes murallas, Bordelaux sigue siendo el puerto más grande de Bretonia. La ciudad es vista con asombro y sospecha en igual medida en toda Bretonia, ya que su naturaleza cosmopolita significa que muchos forasteros vienen allí para comerciar, y los comerciantes de otros reinos ocupan distritos distintos dentro de sus murallas. Estos distritos están separados de los humildes bretonianos por portones, por temor a que las extrañas costumbres de los forasteros corrompan las mentes simples de los humildes campesinos. Guerra en los principados fronterizos. En el año 2276 del calendario imperial, el caballeroso barón Carrad de Quenelles reunió una gran hueste de valientes caballeros para cabalgar hacia el sur y al este para cruzar más allá de las tierras baldías y adentrarse en el corazón de las tierras de los muertos. La búsqueda del caballero. La inspiración para esta sagrada búsqueda llegó a través de presagios pronunciados por un misterioso cortesano en el salón de un caballero exiliado, quien habló de la resurrección de un antiguo y poderoso rey del sepulcro, Septa.
El barón no estaba dispuesto a dejar a una amenaza potencial sin respuesta y esperaba derribar al vil rey del sepulcro antes de que pudiera siquiera abandonar su sarcófago. Sin embargo, lamentablemente, a pesar de toda su gallardía y heroísmo, fue el barón y sus aliados quienes encontraron su fin en el desértico y abrasador sol después de que Karrad fuera derribado por Septamismo. Sin líder y superados en número por los despertados, los caballeros supervivientes de Quenels fueron conducidos a las tierras baldías, donde en las tierras altas, con vista al Golfo Negro, los bretonianos se encontraron con los no muertos en una batalla desesperada. A través de actos heroicos y por la voluntad de la dama, Septa fue derrotado y los caballeros supervivientes regresaron a los principados fronterizos. Pero al matar a un comandante tan valioso de las legiones de Nejecara, los caballeros de Bretonia provocaron la ira de Setra, el imperecedero, y él no perdió tiempo en planear su venganza. A su orden, legiones esqueléticas fueron levantadas de debajo de las arenas para servir a la antigua ciudad portuaria de Zandri. Los astilleros cobraron vida mientras comenzaba la construcción de una flota de invasión. Las noticias de esta actividad llegaron rápidamente a los principados fronterizos, donde se refugiaron los supervivientes de la cruzada del barón de Karrad. Al darse cuenta de que la ira de Setra pronto descendería sobre ellos, los principados fronterizos miraron hacia sus defensas. Se reclutaron levas, se abrieron cofres para contratar mercenarios y se acumularon suministros en preparación. Si el señor de Nejecara esperaba encontrar a los principados fronterizos desprevenidos, se equivocaría gravemente. La convocatoria de los defensores. La vanguardia de la fuerza invasión de Setra desembarcó en el extremo norte de la península Negra, donde no perdió tiempo en sitiar a los asentamientos de Casos y Tesos. El objetivo era arrasar los asentamientos hasta los cimientos y conducir a los escorces de refugiados ante el anfitrión de los no muertos, sembrando el miedo entre la población de los principados fronterizos a medida que avanzaba hacia la ciudadela de Bowelia y luego hacia la gran ciudad costera de Matorea. Sin embargo, el príncipe Toledor el Radiante, uno de los comandantes navales de Setra y líder de las fuerzas de vanguardia, no tuvo en cuenta la feroz resistencia que enfrentaría. Acudieron en defensa de los dos asentamientos varios guerreros infames proscritos de sus tierras natales que habían huido a los principados fronterizos años antes y habían crecido en poder en esta tierra sin ley y belicosa. A través de la larga y amarga experiencia de batallas pasadas contra las legiones de Nejecara, estos príncipes caídos y los regimientos mercenarios veteranos que comandaban sabían que la clave para la victoria contra los ejércitos de los no muertos era derribar a los viles magos y cadavéricos sacerdotes que animaban las fuerzas esqueléticas. Armados con tal conocimiento e incentivadas por las promesas de fortuna y fama, estas veteranas huestes pudieron infligir un daño significativo a las fuerzas de Toledor en su defensa tanto de Casos como de Tesos, pero no lo suficiente para detener al vasto ejército del príncipe de convertir las defensas en polvo y poner a las guarniciones a la espalda. Con la primera parte de su sombría tarea completada, el príncipe Toledor continuó su marcha hacia la fortaleza de Bowelia. La mano roja cabalga. Habiendo refugiado a los supervivientes de la desafortunada cruzada del barón Karrad en el abismo de Luen, Silsesir de Gastón no se sorprendió en absoluto cuando los susurros de la inminente invasión de Setra llegaron a él. El cazador de dragones actuó con decisión, convocando a sus estandartes y enviando un jinete para llevar las noticias al rey Luen, el matador de orcos, esperando que el rey acudiera en su ayuda. A pesar de su exilio de Bretonia, Cecil seguía siendo muy querido dentro de su tierra natal por su heroísmo y habilidad en las armas, y seguía siendo fiel guardián del reino incluso desde más allá de las fronteras meridionales. Sin embargo, sin que Cecil lo supiera, un masivo aguaje de los orcos había estallado desde las estribaciones de las hermanas pálidas y había arrasado las marcas de Courón, atrayendo al rey, así como a los duques de Guisorux, Artuax, Courón, a un conflicto en los confines más septentrionales de Bretonia. Aunque el rey no pudo cabalgar hacia los principados fronterizos él mismo, envió inmediatamente mensajes a sus duques en el sur, instándolos a acudir en ayuda de su compatriota distanciado. Cuando el mensajero del rey llegó a la corte del duque de Gastil, la mano roja de Brión, no necesitó mucha persuasión de su profetisa y principal consejera, Lady Elise de Ducard, para reunir sus fuerzas y dirigirse hacia los reinos fronterizos. Declarando una cruzada errantes para levantar rápidamente una fuerza de jóvenes y atrevidos caballeros, ansiosos por demostrar su valía en batalla, la mano roja de Brión y Lady Elise cabalgaron rápidamente hacia el sureste, a través del paso del viejo nano hacia su objetivo. Al llegar a los principados fronterizos, el duque recibió noticias de que las fuerzas no muertas del príncipe Toledor habían puesto sitio a la ciudadela de Bowelia.
Peor aún fue la noticia de que una flota mucho más grande comandada por Setra mismo había sido avistada en el Golfo Negro, con la ciudad costera de Matorea directamente en su camino. Pero no todas las noticias estaban llenas de pesar, pues Cecil había reunido sus fuerzas y marchado hacia Matorea para enfrentarse cara a cara con las fuerzas de Setra. Sin dudarlo, el duque se apresuró hacia la ciudadela con la esperanza de levantar el asedio antes de que fuera demasiado tarde. Cuando el ejército del duque se acercaba a la ciudadela de Bouélea, el cielo sobre ellos se oscureció portentosamente. Al coronar una colina, la amplia llanura desde la cual se alzaba el formidable castillo de piedra entró en su vista. Una visión lúgubre les esperaba. Incluso después de las largas batallas en casos tesos, la legión no muerta de Toletor era vasta. Filas y filas de esqueletos blanqueados por el sol marchaban hacia las murallas de la ciudadela en una macabra unidad, erosionando lentamente y sin descanso las defensas del fuerte como olas que se estrellan contra la orilla. Mientras el duque observaba al enemigo, sus ojos se posaron en una forma de gran bestia esquelética que avanzaba entre las filas de los no muertos, un jinete envuelto por un dosel polvoriento que comandaba sus movimientos. El aire alrededor de la bestia se revolvía con signos característicos de la maligna hechicería, mientras las banderas ondeaban en una brisa inexistente y los regimientos cercanos de esqueletos se movían con una urgencia antinatural. Lady Elise apareció al lado del duque y rápidamente confirmó sus sospechas. Oculto bajo las antiguas sombrillas, en la espalda del dragón del hueso necrolítico, acechaba el sacerdote Liche Nefekare el Hierofante, el ser responsable de levantar el ejército del príncipe Toletor. Con su objetivo a la vista, el duque dio órdenes a sus arqueros de lluvia de fuego sobre el enemigo y a sus caballeros de romper sus líneas de batalla con lanza y espada. Mientras sus fuerzas combatían al enemigo, él descendería desde los cielos montado en su Pegaso real y derribaría al mago encaramado en el dragón de hueso y pondría fin a la magia que animaba al ejército no muerto. La batalla de la ciudadela. Los no muertos reaccionaron lentamente ante la llegada de la fuerza del duque. Filas enteras de guerreros esqueléticos cayeron bajo las lluvias de flechas llameantes lanzadas por la plebe bretoniana antes de que los soldados de Nehekhara siquiera se volvieran para enfrentar la amenaza. Gradualmente, mientras el sacerdote Liche Nefekare reconocía la llegada de los bretonianos, los no muertos se reorganizaban sus filas para enfrentar al enemigo. Liderados por Lady Elise, los caballeros de Brión que cargaban habían cubierto el terreno entre la cresta y las filas de los no muertos rápidamente, con sus lanzas niveladas. La carga atronadora de los caballeros explotó en el clamor de la batalla mientras el tremendo peso de los caballos de guerra galopantes golpeaba las falanges nehekarianas. Lanzas se astillaban contra los escudos de bronce y fervientes gritos de batalla surgían de los valientes caballeros de Brión. Montando su unicornio para luchar junto a los caballeros de Brión, Lady Elise flexionó su poder arcano, desenredando expertamente la trama de magia con la que los sacerdotes de Liche controlaban las fuerzas no muertas. Cuando Neferkare sintió que los vientos de la magia cambiaban inesperadamente hacia Lady Elise y su habilidad para resucitar a las hordas de guerreros aplastados bajo los caballeros que cargaban disminuía, volteó su gran montura esquelética hacia la profetisa. Sin embargo, antes de que el Behemoth pudiera alcanzar a su presa, la mano roja de Brión descendió de los cielos, su lanza preparada para golpear al sacerdote de Liche. En último momento, la amplia cabeza del dragón de hueso necrolítico giró, desatando un torrente de aliento fétido que envolvió tanto al duque como a su noble corcel. Sin embargo, el avance del duque no pudo ser detenido, y mientras los cascos herrados de su Pegaso destrozaban el cráneo de la bestia esquelética, la lanza de la mano roja de Brión atravesaba el corazón marchito de su enemigo. Incluso mientras los gritos torturados del sacerdote de Liche muerto resonaban en los oídos, el duque y su Pegaso se estrellaron contra la tierra, humillados y casi fatalmente heridos por el aliento desecador de la bestia. Momentos después de que el duque cayera, mientras luchaba por respirar y aferrar su espada, un guerrero momificado rugiente, adornado con armadura dorada y vestimenta antigua, se alzó sobre él. Enfurecido por la muerte de su hierofante, el príncipe Toletor sostenía su espada centenaria en alto, preparándose para derribar al duque herido. Antes de que su espada cayera, surgió un poderoso vendaval, derribando al príncipe, rodando al suelo, mientras Lady Elise, habiendo visto a su duque caer del cielo y luchando por llegar a su lado, desató un torrente de energía elemental hacia Toletor. Esta breve distracción le dio al duque un tiempo para ofrecer una oración a la dama del lago y levantarse. Mientras imploraba a la dama por su ayuda, el poder del grial lo inundó, sanando lo peor de sus heridas y envolviéndolo en una luz plateada pálida. Menos momentos después de que la mano roja de Brión se pusiera de pie y desenvainara su arma, el príncipe Toletor también recuperó su equilibrio y se lanzó hacia el duque.
El duelo entre los dos generales duró lo que parecía ser una eternidad. Aunque el duque de Gastil era un guerrero superior, la fortaleza no muerta del príncipe le permitió resistir tanto daño como el duque le pudo infligir. Sin embargo, sin la magia regenerativa de su hierofante, el príncipe Toletor comenzó a flaquear ante el ataque de la Mano Roja y finalmente fue derribado por el Caballero del Grial cuando la batalla llegó a su fin. Aunque la victoria había sido ganada, hubo poco tiempo de respiro para los valientes caballeros de Brión. Matorea estaba a muchas millas de distancia y sus defensores necesitarían la ayuda del ejército del duque si querían detener las fuerzas de Setra. Guerra en los principados fronterizos. En el año 2276 del calendario imperial, Setra el imperecedero puso en marcha planes para abrumar a los principados fronterizos con sus poderosos ejércitos nejecaranos. Esperando que la región salvaje y sin le resistirá poco su imparable poder, el rey inmortal esperaba una conquista rápida en ruta hacia las tierras más ricas y mayores batallas. Pero Setra subestimó el valor de los defensores de los principados fronterizos y su corazón negro no podía comprender a guerreros dispuestos a cabalgar lejos de sus hogares para defender a los débiles de los malvados. En su camino de destrucción yacía Luenkep, la fortaleza de Sir Cecil Gastón, exterminador de dragones. Este audaz defensor de las fortalezas de Bretonia reunió su hueste en Matorea y allí para esperar al rey de los no muertos. Mientras tanto, mientras la vanguardia del ejército de Setra devastaba a los principados fronterizos, el duque de Brión y sus valientes caballeros se apresuraron a través de montañas distantes para defender Matorea. A su llegada a los principados fronterizos, el duque lamentó ver una tierra devastada y cabalgó con una fuerza hacia la ciudadela de Bowelia. Allí enfrentó al vil príncipe Toledor y lo derribó, descansando solo para dar agua a su fiel corcel antes de cabalgar una vez más en ayuda de su hermano caballero y buen pueblo de Matorea. Nobleza desterrada. No es raro encontrar puestos avanzados de la sociedad y cultura bretoniana dispersos por doquier, diminutos reinos feudales donde la dama del lago es venerada y en los que las tradiciones del código caballeresco son mantenidas en mayor o en menor medida por señores y caballeros de honor a menudo cuestionable. Los límites de la caballería. Si bien los medios por los cuales un caballero puede encontrarse desterrado de su tierra natal varían y los destinos de aquellos que enfrentan el destierro o eligen el exilio pueden diferir, hay algo que los une a todos los miembros expatriados de la nobleza bretoniana: el honor de medida cuestionable. Porque aunque un caballero que sirve a un rey está vinculado por los preceptos del código caballeresco y gobernado por las reglas del honor, un desterrado, por definición, un caballero sin honor, está liberado de las restricciones del código caballeresco. Aunque hay aquellos señores desterrados que se aferran obstinadamente al código caballeresco pase lo que pase, hay más que adoptan la idea de que su honor difícilmente pueda disminuir aún más por las acciones que cometen mientras languidecen en el exilio. Así, muchos exiliados se lanzan al campo de batalla en compañía de soldados con los que ningún verdadero caballero bretoniano se dignaría a compartir el campo de gloria. Bandidos y mercenarios llenan las filas de los señores desterrados de Bretonia, a menudo empuñando armas de pólvora negra despreciadas y no caballerescas o manejando grandes y retumbantes cañones de campo. Pero están bien justificados estos desterrados en emplear tácticas poco escrupulosas en el campo de batalla, pues sus hogares son pequeños y el número de valientes caballeros bretonianos que ostentan en sus séquitos solo puede disminuir con cada batalla librada. Por lo tanto, para la clase caballeresca y caballerosa de Bretonia, tal conducta no caballeresca es completamente aceptable entre los desterrados, y muchos de estos exiliados han ganado el derecho a regresar a su tierra natal mediante estos actos, que de ser cometidos por un caballero oficial merecerían tremendos actos de penitencia. Señores desterrados. Quizás sea una medida del pueblo bretoniano y su romance con nobles actos y actos caballerescos de sacrificio propio que los estados vasallos dispersos de muchos exiliados de Bretonia sean a menudo mencionados con cariño en su antigua patria. Esto es especialmente cierto en el caso de aquellos caballeros que han enfrentado acusaciones de deshonra de frente y han elegido tomar el voto del exilio en lugar de cumplir una penitencia que consideran injustificada por acciones que no lamentan. Para el pueblo de Bretonia, elegir obstinadamente el exilio sobre la humildad es considerado realmente noble. Sin embargo, tales nobles exiliados continúan sirviendo a su patria, cumpliendo los deseos de su rey distante y llevando la guerra a los enemigos de Bretonia en campos de batalla lejanos, con la esperanza de expiar su deshonra y algún día ser bienvenidos de vuelta a casa. El contraste de aquellos villanos inconcebibles cuyas acciones les han ganado el destierro de Bretonia se habla muy poco. Donde un caballero desterrado podría aventurarse en la naturaleza salvaje en compañía de sus más confiables vasallos y miembros de su hogar, aquellos caballeros despreciables cuyas acciones llevan al destierro se ven obligados a viajar hacia lo desconocido solos con su ignominia. Despojados e empobrecidos, tales caballeros deshonrados inevitablemente caen en la peor compañía,
atrayendo a la compañía de bandidos, matones y mercenarios de carácter cuestionable. Para algunos hay gloria en liderar un ejército de desesperados hacia la conquista en las tierras más salvajes de las fronteras de las naciones de los hombres, pero para la mayoría solo guarda una muerte solitaria y olvidada, el caballero olvidado desangrándose en la fría tierra lejos de su patria. Bravos cruzados. Los caballeros de Bretonia no son nada sino fervientes en su deseo de defender sus tierras y los humildes campesinos que habitan en ellas. Tal es su celo que es bastante común que un señor de Bretonia llame a sus guerreros y declare una cruzada contra cualquier enemigo potencial, incluso aquellos que podrían creerse seguros en su patria lejana. La primera cruzada. En el año 1448 del calendario imperial, unos 470 años después de que el bendito Giles uniera la tierra, llegaron noticias a Bretonia de que Estalia, su vecino del sur, había sido invadida por enemigos y enfrentaba una derrota segura. Al escuchar estas noticias, hubo algunos de los duques y barones de Bretonia que vacilaron en cabalgar tan lejos para defender tierras tan distantes. Sin embargo, sus opiniones cambiaron rápidamente cuando su rey, Luis el Justo, concedió a los grandes maestres de varias órdenes de caballería del imperio el permiso para cruzar sus tierras hacia la ruta en Estalia. Viendo por fin la oportunidad de reclamar gloria y honrar los preceptos del código caballeresco al acudir en ayuda de los estalianos, los duques solicitaron a su rey que convocara a sus caballeros y cabalgara hacia el sur con los sombríos guerreros del imperio. Cediendo a sus súplicas para proteger a sus propias fronteras de los ejércitos enemigos en avance, el rey Luis estuvo de acuerdo y envió un llamado a todos los caballeros de su reino que deseaban ganar gloria en tierras lejanas para unirse en Aquitania. Así fue como se lanzó la primera cruzada, con los relucientes caballeros de Bretonia cabalgando hacia una guerra en una tierra lejana en compañía de austeros caballeros del imperio. Contra un ejército de nobles caballeros, tanto del imperio como de Bretonia, los enemigos de Estalia tenían pocas posibilidades, y a medida que los caballeros cruzados avanzaban por la tierra, los invasores fueron expulsados ante ellos, acosados más allá del mar del sur y hacia las lejanas tierras natales. Y así la primera cruzada bretoniana fue un gran éxito, y se estableció una orgullosa traducción entre los caballeros de Bretonia. Cruzadas errantes. En los años desde la primera cruzada, los ejércitos de Bretonia han cabalgado frecuentemente a la guerra en tierras lejanas, trayendo gloria para sí mismos y honrando a la Dama del Lago en todo lo que hacen. Con el tiempo, el simple acto de emprender una cruzada para enfrentar el mal donde quiera que se esconda se ha convertido, como tantas cosas en Bretonia, en una parte integral del código caballeresco, completo con sus propias tradiciones y costumbres fervientemente mantenidas por todos los caballeros. Una de las tradiciones que se deriva de la antigua costumbre del encargo de la caballería es una práctica mediante la cual los jóvenes aspirantes a caballeros errantes, solos o en compañía de sus pares, reciben tareas de sus señores para demostrar su valía y ganarse sus espuelas. Donde en épocas pasadas este encargo podría haber implicado la caza o el derribo de un monstruo que asolaba la tierra, se ha vuelto costumbre que un grupo de caballeros errantes se ha encomendado con emprender una cruzada y regresar con trofeos que atestiguen sus hazañas, para luego regresar a sus hogares donde serán honrados como caballeros del reino. De hecho, en tiempos calamitosos, cuando los enemigos se acumulaban por todos los lados, los señores de Bretonia aprovechan esta costumbre en su beneficio, reuniendo grandes números de caballeros errantes en defensa del reino. Así se declaran las cruzadas errantes, atrayendo a caballeros de ducados y baronías de todos los lados para formar coloridas huestes de guerra que exhiben orgullosamente los blasones de cientos de casas. Lejos de casa, los caballeros errantes pueden ganar gran gloria en el campo de batalla, demostrando su valía ante sus mayores rivales. Sir Cecil de Gastón. Bien amado en Bretonia era Sir Cecil de Gastón, pues donde quiera que cabalgara, los malvados demonios eran derribados por su mano, y también era muy respetado, pues en cualquier justa o torneo en el que compitiera, y fueron muchos, fácilmente superaba a sus oponentes, desmontándolos con prontitud y obligándolos a rendirse ante él. Sin embargo, entre sus muchas grandes hazañas, el acto que le aseguró su estatus como campeón de su duque fue su épica batalla con Nondrak el Tirano, un gran dragón de escamas negras que aterrorizó a la buena gente de Bastón durante una temporada completa. Gastón juró matar a Nondrak y su búsqueda lo llevó a la guarida del dragón, donde desafió a la bestia con una voz llena de confianza y libre de miedo. Enfurecido, Nondrak emergió para enfrentarse a Cecil en una batalla que duraría 3 días y 3 noches antes de que, exhausto y superado, el dragón expusiera su cuello y Gastón cortara la cabeza de la bestia con un poderoso golpe de su hacha. Con el dragón muerto, Cecil esperaba que la Dama del Lago apareciera y le otorgara el regalo de un sorbo del Grial como recompensa por su valentía.
Pero al caballero victorioso no se le presentó tal visión, incluso cuando el duque de Bastón hizo que la piel de Nondrak se convirtiera en una prenda protectora y se la presentó a Cecil dirigiéndose a él con un orgullo como el cazadragones. Gastón aceptó el regalo y el título con poca gracia. Así comenzó la trágica caída de uno de los hijos favoritos de Bretonia, amargado y avergonzado. Cecil meditó durante muchas semanas, desesperado por entender cómo había fallado en ganarse el favor de la dama. Incluso en la oración, Cecil no pudo encontrar respuestas a su situación, lo que solo sirvió para reemplazar su vergüenza con frustración. Su ira estalló durante un banquete organizado por el duque de Brion, donde, profundamente ebrio, Cecil desafió a un caballero del Grial visitante a un duelo, esperando que vencer a un campeón de la dama en combate singular finalmente lo hiciera digno de su favor. Obligado por las reglas del honor, el caballero aceptó a regañadientes el desafío borracho de Cecil, y los dos combatieron en el salón abarrotado. La pelea fue corta y decisiva. El caballero del Grial desarmó al embriagado Cecil y le ordenó que se rindiera para evitar más vergüenza. Pensando que el duelo había terminado, el vencedor le dio la espalda a Cecil, quien en un exceso de ira recuperó su arma caída y la usó contra la espalda del oponente. Solo gracias a la intervención de la profetisa de Brion, cuya magia desvió el golpe de Cecil, el caballero fue salvado. Aprendido por sus compañeros caballeros, Gastón fue llevado ante el duque de Gastil, quien estaba indignado por la violación del código de caballería. El duque decretó que Cecil debía buscar penitencia comprometiéndose con el caballero del Grial hasta que su honor fuera restaurado, pero Gastón declaró que prefería enfrentar el exilio que sufrir la vergüenza de la penitencia, pues aunque sus acciones habrían sido tontas y precipitadas, solo la dama misma podía juzgarlo. Así, con sus acompañantes a su lado, Cecil dejó Bretonia para labrarse un nuevo hogar en los principados fronterizos, confiando en que a través de la adversidad la dama del lago le otorgaría la oportunidad de convertirse una vez más en caballero virtuoso. La dama Elise de Ducard. La dama Elise de Ducard es la profetisa del duque de Brion y heraldo de la voluntad de la dama del lago. Como tal, Elise ocupa una posición de gran influencia en la corte. Sin embargo, no es solo dentro de los relucientes palacios y nobles cortes de Bretonia donde Elise lleva a cabo la voluntad de la dama, pues cuando el llamado a batalla de los caballeros de Brion convoca a la guerra, ella también responde sin dudar. Una tarde de invierno, cuando una horda de bestias invadió las fronteras sureñas del duque, fue la magia de Elise la que prestó a los caballeros la fuerza que necesitaban para abatir los grandes monstruos que acompañaban a los hijos del caos. Cuando la horda saqueó sus tierras agrícolas en Brion, Elise conjuró una espada ardiente para derribar al jefe de guerra orco en poco tiempo, incluso cuando los caballeros que la escoltaban se lanzaban sobre los guardias del jefe de guerra con furia celosa. Cuando el príncipe Toletor, el Radiante, intentó derribar al duque de Gastil en la batalla por la ciudad de la Eboelia, fue un torrente de fuerza del bastón de Elise lo que envió al príncipe de la tumba rodando por la tierra y ganó al caballero herido los segundos precisos que necesitaba para levantarse. Adiestrada por la mística hechicera de las hadas misma, Lady Elise es casi insuperable dentro de Bretonia en el arte de la magia protectora y desbaratamiento de los esfuerzos arcánicos de sus enemigos. Al desenredar los hilos de la magia que forman los hechizos de sus enemigos, Elise no solo puede repeler sus efectos dañinos, sino redirigir la energía arcana hacia aquel que la lanzó. Esta oleada de poder golpea al lanzador con la fuerza de un caballero a pleno golpe, causándoles grandes dolores y mucho sufrimiento mientras sus hechizos son frustrados y la cruda energía de los vientos de la magia a través de sus cuerpos. A medida que los enemigos de la justa Bretonia circulan cada vez más cerca, con los Wag orcos creciendo en tamaño, los muertos antiguos revolviéndose inquietantemente en sus tumbas impías y la sombra del caos acechando cada vez más larga y oscuramente en el horizonte, los caballeros de Brion y su impetuoso duque se encontraron tomando el campo de batalla una y otra vez en los próximos años. Sin embargo, no se precipitan hacia los peligros de la guerra sin ayuda, pues donde quiera que cabalguen aquellos que son fieles a la dama y a Brion, cabalgarán en compañía de Lady Elise. Esto ha sido todo en lo referente al trasfondo del Arcane Journal de Bretonia. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.